La semana pasada empezamos una serie Last week we began a series de lo que es la oración audaz. of what is audacity in prayer. Aprender a orar correctamente To begin to pray right, para que Dios conteste todas y cada una de nuestras so oraciones. God could answer each and every one of our prayers. Los que estuvieron al lado de Jesús, sus discípulos, The ones that were by Jesus, his disciples, ellos vieron a Jesús hacer milagros, prodigios, señales, they saw Jesus do miracle signs and wonders alimentar 20,000 personas, to feed 20,000 people, levantar o resucitar muertos. to resurrect the dead. En otras palabras, cosas sobrenaturales hizo Jesús. In other words, supernatural things God Y did. los que estaban más cerca de él The ones closer to him se dieron cuenta que el secreto de Jesús notice the secret of Jesus para tener una vida exitosa to have a successful life era la oración. was prayer. Entonces, cuando ellos le pidieron a Jesús, So when they asked Jesus, no le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros, they didn't say, Lord, teach us to do miracles. enséñanos a resucitar muertos. Teach us to resurrect the dead. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. They said, Lord, teach us to pray. Y Jesús les enseñó a orar And Jesus taught them to y pray. les enseñó de esta manera: Taught them this way. Padre nuestro que estás en los cielos, Father that is in heaven, hágase tu voluntad aquí en la tierra, let it be your will here on earth así como allá en los as it cielos. is in heaven. Solamente vamos a tomar esa parte de lo que es la oración We're only going to take that part of the prayer. y podríamos pasar días enteros desglosando solamente ese pedacito del versículo. We could spend days going through that little piece. Entonces Jesús les estaba enseñando a sus discípulos la clave de la oración Jesus was teaching his disciples the key to prayer y la importancia de lo que era orar. and how important it is to pray. Entonces, si para Jesús era importante orar, So if it was important for Jesus to para pray, nosotros debe de ser importante también orar. it should also be important for us to pray. Y quiero hacer énfasis en esta área, I want to emphasize this. que orar no es simplemente pedir, Praying is not simply to ask. porque esa es la manera errónea en que la gente ora, That's the erroneous way of praying. que simplemente oramos porque queremos o necesitamos algo. We simply pray because we need or want something. Entonces usamos a Dios como un Dios bombero. So we use God as a fireman. A los bomberos tú no los llamas You don't call a fireman sino cuando tú tienes una necesidad. unless you have a need. Entonces inmediatamente coges el teléfono Immediately you grab the phone, y llamas ya sea a la policía o a los bomberos either the police or the fire department, porque hay una emergencia, una necesidad en tu casa because o en tu there's familia. an emergency in your family or a need. Entonces no podemos usar la oración We cannot use prayer y creer que Dios es un bombero, and think that God is a fireman, que solamente lo buscamos cuando lo that we necesitamos. seek him only when we need him. Lo que Dios está buscando What God is seeking es una relación con is nosotros. a relationship with us. Y cuando tú tienes una relación con Dios, When you have a relationship with God, entonces tú conoces a Dios then you know God y sabes cómo pedirle a Dios, and know how to ask God. porque tú sabes y Because conoces a Dios. You know and you know God. Entonces, más que pedir, So more than asking, es aprender a tener una relación it's learn to have a relationship con el Dios Todopoderoso. with the God Almighty. Y eso debe ser lo más importante. That should be the most important thing. Por eso la Biblia dice lo siguiente: That is why the Bible says the following. buscad primeramente First seek el reino de Dios y su justicia, God's kingdom and his justice, y todas las demás and cosas all other things van a venir por will añadidura. be added on. Entonces, si tú buscas a So Dios if you seek God, y tú lo buscas de and corazón, you seek him from your heart, todo lo demás que tú anhelas, everything else deseas, that you desire, todo lo que tú quieres, everything you want, va a venir automáticamente por añadidura. automatically added on. Dios te va a bendecir, God will bless you. Dios te lo va a dar, God will give it to you aún antes de que tú lo pidas. even before you ask. Entonces, la semana pasada Last week, empezamos a hablar we began to speak sobre el plan de la oración, over the plan of prayer, de cómo nosotros necesitamos pedir. of how we need to ask. Entonces Dios nos enseña So God teaches us de esta forma: in this way. pedid y se os dará, Ask and it shall be given. buscad y hallaréis, Seek and you will find. tocad y se os abrirá. Knock and it will be opened. Entonces, tres cosas So three things son esenciales en la oración. are essential in prayer. Primeramente es pedir. First of all is ask. La Biblia dice: Bible vosotros no You tenéis don't have porque no pedís. because you don't ask. Y cuando pedís, And when you ask, pedís
mal. You ask the wrong way. Entonces nos enseña dos It problemas. teaches us two problems. El primero es que no pedimos. First is we don't ask. Pensamos, no, es que eso es algo muy poco, We think, no, that's too little. es algo muy tonto, It's something dumb. Dios está muy ocupado, God is too occupied. eso no es importante That is para not Él. important to him. Él tiene cosas mucho más He has importantes much more important things que yo pedirle esta bobada than a for me Él. to ask for this dumb thing. Para Dios For God, no hay nada que sea una bobada. there's nothing dumb. Para Dios no hay nada que sea muy For grande, God, there's nothing big o para Dios no hay nada que sea muy or pequeño, nothing too small o algo muy or difícil something o difficult algo muy or fácil. too easy. Porque Dios, Because God, Él es todopoderoso. He's all powerful. Entonces, hacer el cielo, la So tierra, to make heaven and earth, el the universo, las universe, the galaxias galaxies, y sanar una enfermedad and heal a disease, es igual. it's the same. Para Él no hay niveles To de him, dificultad. There's no difficult levels. Para Él todo es him, fácil. Everything is Para easy. Él todo es To posible. him, everything is possible. Por eso Él dijo, hágase los cielos. That is why he said, let the heavens be done. Los cielos se The hicieron. heavens were made. Creó todo. He created everything. Simplemente con decirlo. Simply just saying. Entonces tú puedes pedirle a So you Dios could ask God, y Dios te lo va a dar. and God will give it to Entonces you. lo primero es pedir. So first ask. Lo segundo es buscar. Second is seek. Entonces necesitamos buscar. We need to seek. No solamente es pedir, Not only is esa to es ask, la primera that parte. is the first part. La segunda es buscar. The second one is seek. Por ejemplo, For example, tú estás buscando you're seeking o tienes necesidad de un trabajo or have a need of a job o un mejor or trabajo. a better job. Entonces tú lo So pides, you ask for it. pero tienes que ser But específico you have to be en specific lo que tú estás pidiendo. in what you're asking for. Cuando tú eres When específico, you're specific, tú estás expresando la fe que tú you're tienes. expressing the faith you have. Por ejemplo, For example, si tú le vas a pedir a tu papá, if you're going to ask your dad, digamos, una bicicleta, let's say a bicycle, probablemente tu papá maybe your dad o tu hijo or your child sabe que tú le puedes dar knows that you can give una a bicicleta, bicycle, pero no te va a pedir but he will not ask que tú le des una isla, for an island porque sabe que tú no le vas a poder dar una isla. because he knows you can't give an island. Ahora, para Dios For todo es God, posible. everything is possible. Entonces lo primero es pedir, So first of all, you ask. es decirle, Señor, yo necesito, Is to say, Lord, I need, pero siendo específico. but being specific. Señor, te estoy pidiendo Lord, I'm asking you. que tengo necesidad de un mejor I trabajo. have a need of a better job. Ok, hijo, ¿qué Okay, son. trabajo tú What quieres? kind of job do you want? Señor, yo quiero un trabajo Lord, I want a job que pague that pays este salario, the salary, que tenga estos that has these beneficios. benefits. En otras palabras, tienes que ser In other específico, words, you need to be specific porque en eso because in that tú estás demostrando you're showing la fe que tú the tienes. faith that you have. Si tu fe es If pequeñita, your faith is tiny, te va a pasar lo que le pasó a un hombre it'll happen what happened to a man. que en una ocasión pidió. On one occasion he Dijo, asked, Señor, he said, Lord, si tú quieres, if you like, regálame una chocita, give me a little hut, una a casita, little house. así sea desbaratada, Even if it's broken así sea down, que se esté cayendo, even if it's falling apart, que it no tenga doesn't puertas. have doors. Señor, si tú quieres, dame esa Lord, if you casita. like, you can give me that Y house. así fue. And that's how it El went. Señor le dio una The chocita Lord gave him a little hut, desbaratada, broken down, que no tenía puertas with no doors, y que se estaba and cayendo. falling apart. Porque él no tuvo la fe de pedir más Because he grande. didn't have the faith to ask for Entonces something hay bigger. veces nuestras Sometimes oraciones our prayers no son are contestadas not answered porque necesitamos cambiar nuestra manera de pedir. because we need to change the way of asking. Hubo una mujer There was a woman que supo pedir. who knew how to ask. Esta mujer This woman, era estéril. she was barren. Su esposo se llamaba Elcana Her husband, his name was Elkanah. y ella tenía
otra que era la esposa de su marido, She had somebody else that was the wife of que her se husband. llamaba Penina. The name was Penina. Penina podía tener hijos Penina can bear y le children estaba dando hijos al and Cana, was giving Elkanah pero children. ella no podía tener But she hijos, couldn't have children. por lo cual vivía triste, Therefore she lived sad. vivía She had desilusionada, no illusions. vivía en amargura y She en was in tristeza. bitterness and sadness. Entonces una vez clamó a So Dios she cried out to God y le once. dijo, Señor, dame un She hijo. said, Lord, give me a son. Pero Dios no le contestó. But God didn't answer. Meses después, Months later, ella cambia su oración she changes her y prayer dice, Señor, and says, Lord, dame un hijo give me one son que te vaya a servir a ti that will serve en you el templo. in the temple. Entonces su oración cambió So her prayer changed de simplemente dame un bebé, from simply give me a baby Señor, a alguien grande que te sirva. to Lord, somebody great that serves Mire la you. oración. Look at the prayer. Un niño es un niño, A son is a son. pero este no era un niño solo, But this wasn't just a regular sino era child. un niño que le iba a servir a Dios It was en el templo. a son that would serve the Lord in the temple. Cuando Dios escuchó esa When oración, God heard the se prayer, la contestó He answered it. y ella tuvo un niño. And she had a boy. Ese niño se llamó That Samuel. boy, his name was Y Samuel. Samuel empezó desde temprana edad a servir a Dios en el templo. Samuel began to serve the Lord from young Y age se in the convirtió temple. más And adelante later turned up en uno de los profetas más importantes de toda la Biblia. into one of the most important prophets in the whole Bible. La oración de esta mujer cambió. The prayer of this woman changed. Cambió de un simple bebé Changed from simple baby a un siervo grande de Dios. to a great servant of God. Tal vez tu oración necesita cambiar. Maybe your prayer needs to change. Necesitas aprender a You pedir need to learn to ask y pedir and correctamente. ask rightly. Porque la Biblia dice, pedís The Bible says you ask y no and you tenéis. don't have. Y cuando And when pedís, you ask, pedís mal. you ask wrong. Primer problema First problem es no pedir. is not to ask. Segundo problema Second problem es pedir mal. It's asking the wrong way. Me encanta una de las mejores oraciones I love one of the best prayers que yo pueda encontrar en la that I Biblia. could find in the Bible. Y es la oración de Salomón. It's the prayer of Solomon. Salomón estaba joven Was young. cuando Dios lo pone a él encargado del pueblo de Dios, When de God puts him Israel. in charge of the people of Israel, Entonces él ora de esta forma. he prays in this way. Dice, Señor, He says, Lord, tú me pusiste you put me como rey sobre tu pueblo. as king over your people. Lo primero es admitir y saber que Dios First is to admit es el que nos da y el que nos provee To know. todo. God is the one that gives Lo and que provides tú everything. tienes, What you have, Lo que tú has alcanzado, what you have reached, lo que tú has logrado, what you have es accomplished, porque Dios Es te lo ha dado. because God has given it to No, you. pastor, yo he No, trabajado pastor, fuerte I worked hard porque Dios te dio la salud. because God gave you the health. Dios te puede quitar la salud en God un can take instante it away y instantly tú no vas a poder and trabajar. you cannot work. No, pastor, es que yo estudié No, mucho. pastor, I studied a lot. ¿Quién te dio la Who inteligencia? gave you the Te intelligence? la dio Dios. God gave it En to otras you. palabras, Dios te ha dado In other todo words, God has given you para que everything tú puedas alcanzar y lograr lo que tú hoy so you tienes. can reach and accomplish what you have today. Dios da God gives y Dios quita. and God takes. Bendito sea el nombre Blessed del Señor. be the name of the Lord. Alguien le puede dar un fuerte Somebody aplauso. can give a strong applause. Entonces Salomón dice, Señor, So Solomon says, Lord, tú me has puesto como rey sobre tu you pueblo, put me as king of your people, pero yo no sé entrar ni salir. but I don't know how to go in or En out. otras palabras, yo no sé qué hacer. In other words, I don't know what Le to do. dice, Señor, dame He sabiduría says, Lord, give me wisdom para poder guiar bien to a tu, be able to guide a tu pueblo. your people. ¿Y Dios qué fue? ¿Qué hizo? What did God do? Le dio sabiduría He gave him wisdom. que nadie antes ni después That nobody before or ha after sido tan sabio como Salomón. has been so wise as Solomon. Y encima de eso, On top of that, le dio todo lo que no había pedido. gave him everything he didn't Le ask dio for. fama, Gave him fame, le dio fortuna, fortune, lo hizo el hombre más rico del mundo, made him the wealthiest man le in the dio world, palacios, gave him palaces, caballos, horses, todo lo mejor all the best que usted se pueda imaginar, that you can imagine. querer o desear, To want or wish, Salomón lo tenía, Solomon had it porque supo pedir
correctamente. because he knew how to ask the right Pídele a way. Dios sabiduría. Ask God for Dile, wisdom. Señor, enséñame a orar. Tell him, Lord, teach me to Yo pray. quiero orar I correctamente. want to pray the right way. Señor, no para mí, Lord, not for me, sino para poder bendecir a but otros. to be able to bless others. ¿Quieres un negocio? Do you want a business? Dile, Señor, Say, Lord, dame un negocio give me a business para yo poder bendecir a los so I necesitados. could bless the needy. Aquellos que no tienen trabajo, Those who don't have aquellos work. que están pasando Those who are dificultades. going through difficulty. Señor, poderlos ayudar a ellos. Lord, to be able to help them. Esa sería una muy buena That oración would be a very good que prayer Dios contestaría. that God would answer. No porque tú te quieres hacer rico, Not because you want to become rich, sino porque tú quieres bendecir a otros. because you want to bless Y en others. medio de eso, entonces Dios te va a hacer rico. In the midst of that, God will make you Porque rich. vas a ver que tu corazón está preparado. Because he sees your heart is ready. Porque tienes un corazón You have a heart, davidoso giving que heart, quiere bendecir y ayudar a los necesitados. that wants to bless and help the needy. Entonces tu oración necesita cambiar. So your prayer needs to change. Necesitamos aprender a pedir We correctamente. Need to learn to ask the right way. No tenéis You don't have porque no pedís. because you don't Y ask. cuando pedís, And when you pedís mal. ask the wrong Entonces way. nuestra oración necesita Our cambiar. prayer needs to change. Necesitamos ser constantes We en need to nuestra be oración. constant in prayer. Muchas personas se dan por vencidos. Many people give up. Empiezan a orar un día, 2 They begin días to pray a day, 2 una days, semana, a week, y después se olvidan de la and oración later forget about the prayer porque se cansan because they get tired de que Dios no ha contestado. that God hasn't answered. Lo que sucede es que nosotros hoy What happens is us today estamos acostumbrados a que las cosas sean are used rápidas, for things to be quick. ¿no es cierto? Y queremos las Right? cosas We inmediatas. want them immediately. Y si no las tenemos And inmediatas, if we don't have them entonces immediately, no las queremos. then we don't want it. Vamos al We computador, go on the computer, ordenamos algo order something, y lo queremos máximo al otro we día. want it maxed the following Si es day. más de 2 días, no lo If it's queremos. over 2 days, we don't Y en want it. muchas ocasiones el mismo In día. many occasions, the same day. Pasamos por un drive-thru. We go through a En drive-thru. cuestión de 2 minutos tenemos In la a matter comida. of 2 minutes, you have your food. Queremos comer algo, lo ponemos en el You want to eat microondas something, you put it in the y en microwave, 5 minutos and in 5 minutes, ya la comida está the lista. food is ready. Y esperamos que Dios nos conteste de igual And manera. expect for God to answer the same Y way. si Dios no lo And hace, if God doesn't do it, entonces nos volvemos como niños. then we become like children. ¿Usted ha visto alguna vez algún niño Have you ever seen a child que está en un supermercado, that's in a supermarket, en una tienda de juguetes, in a toy store, que se tira al piso y empieza a They throw themselves on llorar the y a floor, patalear kicking, having porque el tantrums, papá o la mamá no le compra lo que ellos quieren? because mom or dad wouldn't buy what they want? Así somos muchas veces That's how nosotros. we are many times. Cuando Dios no nos da lo que nosotros When queremos. God doesn't give us what we want. Esto le pasó a Juan el This Bautista. happened to John the Baptist. Juan el Bautista, John the Baptist, dijo Jesús, Jesus said, que no ha habido un hombre, there hasn't been a man, un profeta ni antes a ni prophet, después before or after, como Juan el Bautista. as John the O Baptist. sea, que Jesús diga eso de For él Jesus to say that about era him, porque él era uno de los it's grandes. because he's one of the greatest. Pero un día But one day, se encontraba en la cárcel. he was in jail. Herodes lo Herod. había puesto en la cárcel Herod had put him in jail y lo iba a matar. and was going to kill him. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan el So Bautista? what did John the Baptist do? Le mandó un texto, un email He sent him an email, a text a su primo, to his cousin, a Jesús. Jesus. Jesús era primo de Juan el Jesus Bautista. was John the Baptist. Así que si alguien le iba a ayudar, So if somebody was going to help him, si alguien era la palanca perfecta if somebody was the right para connection ayudar a Juan el to Bautista, help John the Baptist, era Jesús. it would be Jesus. Pero Jesús no contestó el email, But Jesus didn't answer the email. Jesús no contestó el texto Jesus didn't answer the text. y por consecuente, And consequently, entonces Juan el Bautista empezó a dudar de John the Dios. Baptist began to doubt about God. Could it be? ¿Será que Jesús Could it be that Jesus es el Redentor? is the Redeemer? ¿Será que Jesús es el Hijo de Dios? Is Jesus the Son of God? ¿Será que Jesús es el que nosotros esperamos? Is Jesus the ¿Será one él? we're waiting for? Ahora, este era el que había predicado de This is Jesús. the one that had preached about Este era el que Jesus. había dicho He has said que él no era digno ni de desatar
las sandalias de los pies de Jesús. that he's not even worthy of touching the sandals of Este era el Jesus. que había dicho, This is the one that ahí said, está el Cordero de Dios, there is the Lamb of God, el que quita el pecado del the mundo. one that takes a sin from the world. Había profetizado, He had prophesied. había hablado de He had Jesús, spoken about Jesus. pero ahora estaba dudando But now he's doubting si Jesús if Jesus era Dios. was God. ¿Por qué? Why? Por su situación Because of his en situation la cual él se encontraba. that he was founding himself in. Dudamos de Dios We doubt about God porque Dios no nos contesta la oración. because he doesn't answer our prayers. Y nos preguntamos, And we ask ourselves, yo estoy en esta situación. I'm in this Tal situation. vez estoy pasando momentos difíciles Maybe financieros. I'm having difficulty with Estoy finances. pasando momentos difíciles en mi hogar. I'm going through difficult times at home. Estoy pasando momentos difíciles con mi esposo, mi It's esposa. difficult with my husband, with my wife, Estoy pasando momentos difíciles con mi salud. and with my health, difficult times. ¿Será que Dios existe? Does God exist? ¿Será que Jesús es Dios? Is Jesus God? Y empezamos a dudar And begin to doubt por la situación for en the que nos situation encontramos. we find ourselves O in. sea, Dios se tiene que poner So en el lugar que nosotros queremos God has to be in the place we y want haga lo que nosotros le and decimos, to do what we tell him o to si no, do. no es Dios. Otherwise, he's not God. Esa es nuestra actitud. That's our attitude. Entonces Jesús le contesta So Jesus answers y le manda a decir, and tells him, díganle a Juan tell John que los ciegos pueden ver, that the blind can see, que los mudos pueden the hablar, mute can speak, que los muertos son the dead resucitados. are risen. En otras palabras, In other words, aunque tú no lo creas, even if you don't believe it, Dios es real y verdadero God is real and true, y Él está obrando. and he is working. El hecho que a ti no te esté yendo como tú The quieras fact that it's not going the way you want no it to quiere go decir que does Él not no mean exista. that he doesn't exist. ¿Alguien está entendiendo Is somebody eso? understanding this? Estamos, denle ese fuerte aplauso Give al him that Señor. strong applause to the Lord. Miramos a Dios según nuestra condición. We see God according to our condition. Si a mí me va mal, If it's going bad for me, entonces debe ser que Dios no existe. then maybe God doesn't exist. Porque si Él existiera, Because if he existed, entonces a mí me estaría yendo bien. then everything would work out for me. No todas las veces Not all the times Dios tiene que hacer que te vaya bien, does God have to make it work out for sino you. que hay veces Dios te tiene en un proceso. Sometimes God has you in a process. Y ese proceso es importante y That es necesario. process is important and necessary. Mire lo que le pasó a Jacob. Look at what happened to Jacob. Él estaba en un desierto. He was in a desert. Cuando nosotros utilizamos el término When desierto, we use the term desert, la mayoría de la gente quiere decir que está pasando por un momento muy difícil. majority of the time it means they're going through a difficult time. Porque en un desierto no llueve. Because there's no rain in the En un desert. desierto In a desert, las flores no florecen. flowers don't flourish. En un In a desierto desert, nada se da. nothing happens. En otras palabras, In other words, no hay nada que tenga vida. there's nothing living. Por eso es un desierto. That is why it's a desert. Entonces, cuando la gente dice estoy pasando un So when desierto, people say I'm going through a desert, lo que están diciendo estoy pasando los peores momentos what de they're mi saying is vida. I'm going through the worst times of my life. Jacob estaba pasando los peores Jacob momentos de was su going vida. through the worst time of his life. Y entonces ora a Dios. So he prays to God. Y en un sueño, And in a dream, Dios habla a través de los sueños God speaks through dreams y de las visiones. and visions. Y Dios le muestra un sueño. God shows him a dream. Y en el sueño él ve una escalera In the dream, he sees a ladder que está puesta acá en la tierra that's placed here on earth, y the al ground, final llega al cielo. and it reaches heaven. Y ve ángeles que suben He sees angels going up y ángeles que and bajan. angels coming down. Ángeles que suben, Angels going up, ángeles que angels bajan. coming down. Oraciones que se hacen, Prayers that are made, oraciones prayers contestadas. answered. Oraciones que se Prayers hacen, made, oraciones prayers being contestadas. answered. Eso es lo que significa That ángeles is que what it suben means. Angels going up y ángeles que and bajan. angels coming down. ¿Sabe dónde tenía él puesta su cabeza? Do you know where his head was on? En una piedra. On a rock. ¿Usted ha dormido en una Have you piedra? slept on a rock? ¿Usted alguna vez ha puesto una piedra Did you como ever su cabecera Put a a dormir? rock as a ¿O pillow? usted tiene una almohada así Or do you have grandotota, a pillow fina, this huge, de esas que valen those 150 that are dólares expensive, worth like $150, para que le ayude con so it could help la espalda, el with your back, cuello? your neck? ¿Usted tiene una de esas? Do you have one of those?
o usted duerme en una Or piedra. do you sleep on a rock? Saben, cuando usted no tiene nada, When you don't have anything, usted hace de lo poco y nada que tenga mucho. you make a lot with the little bit that you have. Hay veces nos quejamos. Sometimes we complain. Nos quejamos por We una complain cosa, for one thing. nos quejamos por We otra, complain for another one. quejamos por todo. We complain O over sea, es una everything. quejadera increíble. It's complaining, Van incredible. para el cielo y van llorando. They go to heaven and they go O sea, es crying. increíble. It's incredible. Si hace calor, ay, If mucho it's calor. hot, oh, it's Si too hot. llueve, ay, If it llovió. rains, oh, it Si rains. hace frío, If hace it's cold, frío. it's too cold. Si tienen, es que no tengo If they carro. have, oh, I don't have a Si car. tiene carro, es que no If they tengo have a parqueo. car, I don't have parking. O sea, es una quejadera por It's todo. just nagging over everything. Pero hay Complaining, otros whining. que no importa lo que tengan. Others, no matter what they Señor, have, gracias por Lord, lo que tú me has thank you for dado. what you have given Gracias me. porque aunque no merezco nada, Thank you because although I don't tú deserve me lo anything, das todo. you give me everything. Tú me lo das You todo. give me Señor. everything, Lord. Pastores, es que tengo una necesidad. Pastor, but I have a need. Jesús tenía una necesidad. Jesus had a need. Tenía 20,000 He had personas 20,000 que people tenían hambre. that were hungry. Hambre. Hungry. Se estaban desmayando. They were fainting. Entonces vino alguien So somebody y came le dio unos and pececillos gave him some fish y unos and some panecillos. bread. ¿Y qué hizo Jesús? What did Jesus do? Dijo, esto no me sirve para nada. He said, this isn't good for ¿Usted cómo anything. se le ocurre traer eso? How dare you bring this? Esto no alcanza ni para 2 This personas. isn't even enough to feed No. 2 people. No. Jesús con lo poquito y nada que Jesus, tenía, with the little bit of nothing that lo he had, cogió. he grabbed it. dijo, Señor, Said, gracias Lord, thank you por lo que nos has for dado. what you have given Y lo us, partió. and cut it. Cuando tú le das lo poquito, nada que tú tengas When a you Dios, give the little bit or nothing that you have to Dios God, lo va a multiplicar God will multiply y it, Dios lo va a and bendecir. God will bless Pero it. te quejas But you complain porque no tienes sino arroz y frijoles. because all you have is rice and beans. Hay otros que no tienen nada Others have nothing, y sin embargo and nonetheless, están satisfechos they're satisfied y agradecidos con and Dios. grateful with God. Nuestra mentalidad Our necesita cambiar. mentality needs to change. Entonces Jacob So Jacob se despierta del sueño wakes up from the dream, y dice, wow, yo no me había dado cuenta says, wow, I didn't realize que Dios estaba en este lugar. that God was in this place. ¿Dónde estaba Dios? Where was God? En el desierto In the desert. estaba Dios. God was in the En desert. los peores momentos de su In the vida worst times of your life, estaba Dios. God was there. Y Jacob dice, yo no me había dado cuenta Jacob says, I didn't realize que Dios estaba en este lugar. that God was in this place. Esto no es This nada isn't más Anything que more casa de Dios than house of God y puerta del cielo. and a door to Él heaven. no se había dado cuenta He hadn't realized que la situación en que él estaba, the situation he was el in, lugar donde él se the encontraba, place he found era himself in, casa de was Dios the house of God y puerta del cielo. and door to heaven. Imagínese, Imagine that. sus ojos fueron abiertos. His eyes were opened. Señor, ¿estoy en el lugar correcto? Lord, am I in the right place? Es que no me está yendo bien. It's not going well. Es que mis negocios no están My funcionando. businesses aren't working. Es que la plata se está acabando. The money is being diminished. Es que mi salud no está bien. My health isn't good. Es que mis hijos están My rebeldes. children are rebellious. Es que las puertas se me han The cerrado. doors have closed. Y no te has dado cuenta And you haven't noticed que estás en un lugar that you're in a place donde está Dios where presente. God is present. Que no es nada menos ni nada más It's not less or que more la casa de Dios than the y house puerta del of cielo. God and Casa door de to Dios heaven. y puerta del the cielo. house of Dale God ese and fuerte door to aplauso, heaven. Señor. Give that cause to the Lord. Y te estás quejando. And you're complaining. Te estás quejando. You're complaining. Y Dios te está diciendo, no te das cuenta God is telling you, don't you realize que esta es casa de Dios this is house of God y la puerta del cielo. and the door of heaven? Pero estoy en un desierto. But I'm in the desert. Exactamente. Exactly. En ese desierto In that desert es donde Dios se is glorifica. where God is glorified. Dios no siempre está en un palacio. God isn't always in a palace. Él está en un cuarto He's in a room donde hay una mamá sola, where there's a single mom, donde hay un joven, una jovencita clamando. where there's a young person Y crying out. ahí está Dios. That's where God is.
En medio de tus problemas y In the midst of your situaciones, problems and situations, ahí está Dios. there is God. En medio de tu enfermedad, In the midst of ahí your está illness, Dios. God is there. Pero tú no te has dado cuenta, But you haven't noticed porque estás mirando la plata, because you're looking at money. estás mirando la You're economía, looking at the economy. estás mirando las cosas You're seeing superficiales. superficial things. Y Dios quiere hacer cosas más grandes y poderosas. God wants to do greater and more Y powerful por things. eso no te ha bendecido. That is why He hasn't blessed Porque you. Él va a hacer algo mejor Because He will todavía. do something even better. Hubo una pareja There was en a la couple Biblia. in the Bible. Eran justos, eran buenos. They were righteous. They were Servían good. a They Dios. served the Lord. Él se llamaba His Zacarías name was Zechariah. y ella se llamaba Ana. Her name was Anna. No, Elizabeth, perdón, Elizabeth, Elizabeth. sorry. Ana era la mamá Anna was the del mom profeta. of the prophet Elizabeth. Elizabeth. Y ellos servían a Dios. And they served the Lord. Ellos anhelaban un hijo, They longed for a son, pero Dios no se los dio. but God didn't give it to them. Hay veces Dios dice que no Sometimes God says no para poder luego decir que sí. to then be able to say Hay yes. veces Dios te dice no Sometimes God says no para luego decir to later on sí. say yes. Y ellos oraron, And they prayed, pero Dios no contestó. but God didn't answer. Dios dijo no. God said no. Y pasaron los días, Days went by, pasaron las semanas, weeks went by, pasaron los meses, months went by, pasaron los años, years went by, pasaron las décadas. decades went Ya by. estaban They were viejitos already old, y Dios no les dio un hijo. and God didn't give them a child. ¿Qué pasó, Dios? What happened, God? Mi oración no fue escuchada. Wasn't my prayer heard? No soy digno, Señor, que Am I tú me not bendigas. Worthy of being blessed? No merezco, Señor, que tú me des un hijo. Don't I deserve for you to give me a child? Que tú me bendigas y me abras puertas, For you to Señor. bless me and open doors? Hay veces pareciera eso. Sometimes it seems like that. Pero un día But one day, dice que Zacarías estaba sirviendo a it Dios. says Zechariah was serving the Lord. Muchos se dan por vencidos, Many give up. dejan el They ministerio, leave the ministry. dejan la bendición They leave the porque blessing Dios no los ha bendecido. because God hasn't blessed them. Él no. Not Él him. continuó He continued sirviendo a Dios serving the Lord en las buenas in good times y en las malas. and bad times. Servía He a served Dios. with God. He served God. No se dio por vencido. Didn't give up. Y un día él está sirviendo a Dios. One day he's serving the Lord, Y el ángel se le aparece and the angel appears y le dice, tu oración and tells him, your prayer ha sido contestada. has been answered. Ha sido contestada. It's been answered. Pero hoy han pasado But décadas. decades went by. Pero Dios no se olvida. But God doesn't forget. Hay oraciones que tú has hecho, There are prayers you have que made tú te has olvidado, that you have forgotten. pero Dios no se ha But olvidado. God has not forgotten. Dios no se ha olvidado. He has not forgotten. Entonces, él no lo cree. So he doesn't believe it. ¿Y sabe qué Dios hace? Lo deja mudo. Do you know what God does? He makes him No mute. pudo hablar. He couldn't speak. Y entonces Dios lo bendice Then God blesses him, y él tiene un hijo. and he has a son. Y ese hijo es nada menos ni That nada son más is nonetheless que Juan el Bautista. than John the Baptist. ¿Por qué Dios no le contestó esa oración antes? Why didn't God answer the prayer before? Porque Dios quería hacer algo poderoso Because con esa God wanted to oración. do something powerful with Si that Juan el prayer. Bautista hubiera nacido Had antes John the Baptist been born o hubiera before nacido or después, later on, Juan el Bautista no hubiera sido quien Juan el Bautista fue. John the Baptist wouldn't be who En John otras the Baptist palabras, was. Dios te va a bendecir In other words, God will bless you en el tiempo de Él y no en el in His tiempo time tuyo. and not your time. Y el tiempo de Él es mejor His time is better que el tiempo tuyo. than yours. Yo puedo mirar I can see y darle gracias a Dios and thanks God por oraciones que Él for no prayers contestó. that He didn't answer. Señor, gracias. Lord, thank you Porque no me contestaste because esa you didn't oración. answer that Señor, prayer. gracias. Thank you, Lord. Eso hubiera sido un That would desastre. have been a disaster. Y por eso no me la And contestaste. that's why you didn't answer. Pero sí me contestaste But you did esta. answer this one. Sí me diste esta did give oración. me that En prayer. otras palabras, In other Dios words, God te va a dar siempre lo will mejor. always give you the best. Tú estás buscando algo que es simple, You're seeking something algo que es simple, normal y Dios something quiere darte algo sobrenatural. normal, and God wants to give you something Porque Él es un supernatural buen padre. because He's a good father. Es como un hombre It's like a man que en una ocasión on one occasion él se graduó de una muy he prestigiosa graduated universidad, from a very prestigious college, una que se llama MIT. one called MIT.
de aquí de los Estados Unidos. here from the U.S. Y entonces él salió y fue a buscar el trabajo. He went looking for work. Entonces le dieron una entrevista. They gave him an interview. ¿Cuánto usted quiere ganar? Le How preguntaron. much do you want to make? They asked. Dijo, quiero ganarme al año He said, 5 millones de dólares. I want to earn $5 million a Para year empezar. to begin, to start. Quiero 4 semanas de I want vacaciones 4 weeks of vacation después de 6 meses de after trabajo. 6 months of work. Quiero al final del año, At the end of the en el year, mes de diciembre, in December, un bonus I want a de bonus otros 5 millones of de another dólares. $5 million. 20 días de enfermedad 20 sick days y 20 días and 20 personales. personal days. El jefe se quedó mirándolo The boss just looked at him y le dijo, usted está bromeando, ¿no? and said, "You're kidding, right? Pero usted empezó. But you started." En otras palabras, estaba pidiendo algo que In no other iba a words, tener. he was asking for something he wouldn't have. Pero hubo otro But there was another one en el cual un árabe where an muy Arab, rico very rich, tenía un siervo, un trabajador had a con él. servant, a worker. Y un día le dijo, el siervo, el One trabajador day hizo un the trabajo servant did a job y él quedó muy contento. and he was very happy. Le dijo, ¿qué quisieras que yo te diera? He said, "What would you like for me to give to you?" Dijo, bueno, me dieras unos clubs He said, "Well, give me de some golf. Usted golf sabe, clubs. clubs de Golf golf. clubs." No, sí, no hay ningún He said, problema. "Sure, no problem. Cuenta con eso. You can count on it." Pasaron los días, las semanas, los Days, weeks, meses. months went by, Nada. nothing. El tipo se quedó, wow. The guy was like, "Wow, Tal vez el jefe se olvidó. maybe the boss forgot." A los 6 meses After 6 months, le llegó he a su casa received at home los papeles the legales legal papers de 10 clubs of 10 de clubs, golf. No clubs de este, 10 golf sino clubs, not these. los clubs. but 10. clubs, the whole clubs, 10 de ellos. 10 of them, Y una nota que decía, and a note saying, discúlpame "Excuse me, porque 2 de ellos no tienen piscina. because 2 of them don't have Pero pools, ahí están los papeles but legales de they're los the 10 legal clubs papers que me for pediste. the 10 clubs you Él asked for." estaba pidiendo He clubs was asking for golf de clubs. jugar golf. El jefe The boss dio gave him clubs, country clubs, 10 de ellos. 10 of those. Tú le pides algo a Dios, You ask God for Él something. dice, hijo, yo te voy a algo He says, mucho "Son, I'll mejor. give you something even Hijo, better. yo te voy a algo Son, mucho I'll más give you grande. something much bigger. Hija, algo que tú ni te Daughter, imaginas something ni you can't esperas. imagine or expect." ¿Alguien le puede creer hoy al Somebody Señor? believe the Lord. Entonces necesitamos So we need pedir to correctamente. ask the right way. Dios quiere una relación con God nosotros, wants a relationship with us. pero esa relación But that es de relationship padre a hijo, hijo a padre. is parent to child, child to No alguien parent. que simplemente viene con una lista Not de somebody simply petición, coming with a list. sino alguien que viene a buscar a Dios. Somebody coming to seek God. Alguien que dice, Señor, yo te Somebody who amo. says, "Lord, I love you. Señor, yo quiero conocer más de Lord, ti. I want to know more of you. Señor, yo quiero que tú formes parte de mi Lord, I vida. want you to be part of my life." Y el Señor le agrada eso. And the Lord is pleased Y with that empieza a and bendecirte. begins to Por eso bless dice, you. That is why it says, si vosotros siendo malos, "If you being evil sabes dar buenas know dávidas how a to tus give hijos, good gifts to your children, ¿cuánto más How el much Padre Celestial more the Heavenly os Father dará a aquellos que lo will pidan? give to those who ask." ¿Cuánto más? How much more? Entonces Dios quiere darte y bendecirte mucho God wants to más. give and bless you even more. Y Él lo único que pide es una relación con The only thing nosotros. He asks is for a relationship with us. Que tú lo conozcas más a That Él. you know Him more. Que tú sepas quién Él es. That you know who He De is. que Él es tu Padre. That He is your De que tú Father. eres su hijo. You are His De son. que tú eres importante You para are Él. important to Y Him tú empiezas a desarrollar you begin esa to develop relación junto con el Padre. that relationship along with the Father. ¿Cómo la desarrollas? How do you develop it? ¿Cómo desarrollas esa amistad, esa relación How con do you Dios? develop that friendship? Hubo una mujer en There el was a Antiguo woman Testamento in the Old Testament. que ella veía She saw al profeta cuando pasaba y venía a the la ciudad. prophet when he came to the city, Un hombre de Dios. a man of God. Y ella sabía And she knew que ese hombre era un hombre de Dios. that man was a man of God. Entonces ella quería She wanted que él se quedara en su for casa. him to stay in her house. Es como cuando nosotros venimos a la It's iglesia like when we come to church y experimentamos la presencia del and Espíritu Santo. experience the presence of the Holy Es Spirit. exactamente lo mismo. It's exactly the same. Vemos al Espíritu Santo venir. We see the Holy Spirit come. Entonces ella dijo,
dijo, yo no lo quiero ver solamente en la iglesia. She said, I don't just want to see him at church. Yo quiero que él venga y se quede en mi I casa. want him to come and stay in my Entonces house. le hizo un cuarto. So she made a room for Habló him. con su esposo. Spoke with the husband. Dijo, hagamos un cuarto Said, let's make a room. para que cuando el profeta So when venga the prophet se comes, pueda quedar aquí con he nosotros. can stay here with us. Primero que todo, First of all, necesitas hacerle un espacio al you Espíritu need to Santo. make room for the Holy Spirit. ¿Tú tienes un espacio Do you have para el Espíritu Santo? Room for the Holy Cuando Spirit. alguien llega a tu casa, Somebody comes to your house. tú lo invitas a tu cuarto. Do you invite them to your room? Vengan, vengan, vamos a compartir. Come, let's share. Vamos a comernos unos frijoles Let's have con some arroz rice and beans y una chuleta, and a pork chop ¿no? O un chicharrón or pork rinds, y vamos a comer en el cuarto. and let's eat in my room. O dice, venga, los invito al baño. Or do you say, come on, let me invite you No, to the claro que bathroom? no. Of ¿Dónde course tú not. los llevas? Where do you take them? Los llevas a la sala. You take them to the Porque living ese es room. el lugar que tú Because tienes that is the place that you para have recibir a las personas. to get people, Cuando- to receive people. Cuando tú quieres tener una relación con el When you want Espíritu to have a Santo, relationship with the Holy Spirit, necesitas tener un lugar you para él. need to have a place for him. Es que yo vivo en un cuarto Pastor, I live in a room y no tengo lugar. and I don't have a place. Entonces lo que tú haces es que al lado de tu cama, So you do is beside your tú bed. pones una carpetica You put pequeña like a small rug y dices, este es el lugar and you say, this is the que place yo voy a dedicar para el that I will Espíritu Santo. dedicate to the Holy Y Spirit. todas las mañanas yo lo voy a buscar. Every morning I will seek him, Y ahí tú lo buscas. and there you seek him. Hay otros que lo tienen que hacer en el baño, Others have to do it in the bathroom, pero tienen un lugar but they have a place donde buscar a Dios. where to look for Dios God. no te va a decir, no, ese lugar God yo will no not lo tell quiero. you, no, I don't want that place, Porque Él no está mirando el lugar. because he's not looking at the Él place. te está mirando es a ti. He's looking at you. Y a Él no le importa en qué lugar tú It estés, doesn't matter to him what place you're con in, tal que tú estés con Él. as long as you're with Entonces him. buscas un lugar. So you look for a para place él. for him. Entonces, ¿qué le hicieron? Un lugar, So what did un they cuarto. do? A room. Segundo, pusieron una cama. Second, they placed a bed. Necesitas descansar You need to rest cuando tú vengas delante del come Espíritu Santo. before the Holy Spirit. Por eso Él dijo, mi carga es suave y That is why ligera. he said, my burden is light. Entonces ven y descansa. So come and rest. Por eso Él también dijo, That is why he venid a also mí, said, come to me, los que estén cargados y those who are cansados, weary and que burdened, yo los haré and I descansar. will give you Entonces rest. tú puedes saber que tú vas a descansar. So you know you're going to rest. Le hizo una mesa. She put a table. Necesitas comer. You need to eat. Necesitas que tú comes What do you eat? la palabra de Dios. The word of God. Necesitas estudiar, You need leer to la study, palabra. read No the es word. suficiente con que vengas el It's domingo not enough solamente. just coming on Sunday. Vas a un grupo de conexión. Do you go to connection group? Tienes un grupo de Do conexión. you have a connection Ahí puedes group? aprender más de la There you palabra. can learn more about Ahí the te word. van a enseñar más de la There they'll palabra. teach you more about Entonces the word. necesitas So you comer. need to eat. Tenía una lámpara. She had a lamp. La luz. Light. El Espíritu Santo es The luz a Holy Spirit nosotros. is light to us. ¿Estás en tinieblas? Are you in darkness? ¿No sabes qué hacer? You don't know what to do? ¿Tienes preguntas? You have questions. Es que no sé qué decisión tomar. I don't know what decision to Es make. porque no tienes la It's luz. because you don't have the Si light. tú tuvieras la If luz, you had the light, entonces Dios te va a then guiar God will qué guide you hacer what to y do qué no hacer. and what not to do. Entonces necesitas esa luz. So you need that light. Necesitas descansar You en need to Él. rest in Him. Necesitas la luz You del need the Espíritu light Santo. of the Holy Spirit. Necesitas sentarte. You need to sit. Había una silla. There was a chair. Tú sabes que la Biblia habla You know, the Bible speaks que of cuando nosotros alabamos a when Dios, we worship God, Dios se entrona God is en enthroned medio de su pueblo. in the midst of His ¿Qué people. quiere decir eso? What does that mean? Que Él se sienta That He sits a escucharnos a to nosotros hear alabar. us worship Him. Entonces la silla So the chair significa signifies adoración. worship. ¿Me están entendiendo? Entonces los elementos de buscar a Dios The elements of seeking God es un lugar, is a place alabar a Dios, to worship God, leer la palabra, to read the Word, descansar rest, y buscar la luz del Espíritu and Santo. seek the light of the Holy Spirit. Durante todo
todos mis años During all my years que yo he caminado con Jesús, that I've walked with Jesus, he escuchado muchos pastores, I've heard many pastors, grandes pastores, great pastors, enseñar sobre lo que es la oración. teach about prayer. Y me encanta porque necesito aprender cada día más. And I like it because I need to learn more every Pero day. si algo yo he aprendido en todos estos But if there's años, something I have learned in all de these que years, yo no debo de seguir, ni usted tampoco, I shouldn't follow and you shouldn't lo either. que los otros han hecho. What others have En done. otras palabras, muchos de ellos dicen, In other words, many of them es que usted say tiene que hacer A, B, C y D. you have to do A, B, C, and D. Sí, pero esa es su relación con Dios. Yeah, but that's your relationship with Dios God. está buscando algo God is personal, seeking something personal. no una fotocopia de Not una fotocopia de una a copy after a fotocopia copy de after una a copy fotocopia. after a copy. Él está buscando He's seeking una relación a personal, personal relationship, íntima intimate contigo, with you, no con la que él tiene con otra not with the persona. one he has with another person. Imagínese que usted se case Imagine you're married y su esposo and your husband le empiece a hablar begins to speak como le hablaba a la otra. like he spoke to the other one. ¿Usted estaría contenta? Would you be happy? Que él se comportara y hablara y For le him to dijera lo behave, que le decía a la Speak otra. and say what he used to say to the Claro other one? que no. Of course not. Usted quiere una relación personal, want íntima, nueva con Personal, él o con new, ella. intimate No relationship. una fotocopia de algo que él hizo Not con a otra copy persona. of what he did with the other Entonces, person. ¿cómo queremos nosotros So how do we copiar la oración de want otros? to copy No, others' no prayers? funciona. No, it doesn't Y work. por eso la gente vive That is why frustrada. people are Pero es frustrated. que yo he tratado But I have tried y yo he seguido los pasos and I follow the steps y no me and funciona. it doesn't work. No te va a It funcionar won't work porque Dios quiere algo personal. because God wants something personal. Lo que yo les acabo de hablar What I just spoke no es paso A, B, C y is D. not steps A, B, C, and Es D. simplemente It is simply un esquema a sketch de cómo usted busca a Dios how you look for God en las mañanas in the morning cuando yo oro. when I pray. No es paso A, B, It's C, not D. steps A, No. B, C, and D. Hay veces Sometimes pongo alabanzas I put worship y adoro a Dios and I worship God y paso tiempo simplemente and I adorándolo. just simply worship Him. Hay veces empiezo leyendo la Sometimes I palabra. begin reading the Word. Hay veces empiezo orando Sometimes I begin praying. y nunca es en el mismo esquema. And it's never in the same Es siempre diferente, It's always differently. como el Espíritu Santo me Like the guía. Holy Spirit guides me. Y por eso siempre sus misericordias That is son why always His nuevas. mercies are new. Por eso la Biblia dice, sus That is misericordias why the Bible says son nuevas His mercies cada día. are new each Él day. no te da pan viejo, He doesn't give you old bread. Él te da pan He nuevo, gives you new bread, fresco, fresh, todo lo mejor. all the best. Entonces necesitas aprender So you need to learn a desarrollar tu tiempo to develop your y time tu comunión con and Dios. your communion with God. Durante muchos años During many years, yo escuchaba a los grandes pastores hablar sobre el Espíritu I Santo heard the great pastors speak about the Holy y yo le Spirit. decía, Señor, yo quiero eso. And I said, Lord, I want that. Señor, yo quiero lo que ellos tienen. Lord, I want what they have. Y ellos decían, sí, usted tiene que hacer paso A, B, And they C, y said, D. yes, you have to do steps A, B, Y and yo C. iba a mi lugar y lo hacía And I went to my place and did it, y nada funcionaba, and nothing worked. nada. Y Nothing. por años pasé frustrado For many years, I was frustrated y empecé a dudar. and began to doubt. Señor, ¿será que tú no me amas? Father, maybe you don't love me? Juan el Bautista. John the Baptist. Señor, ¿será que tú no estás aquí conmigo? Lord, maybe you're not here with me? Jacob. Jacob. Todos ellos, All of them. ese era yo. That was me. Hasta que un día dije, no más. And so one day I said, no more. Y recuerdo tanto con mi esposa. And I remember a lot with my wife. Estábamos en el basement de la casa. We were in the basement at home. Las dos hijas mayores estaban arriba en el segundo The piso. two older daughters were on the second floor. Y simplemente oramos. And so we simply prayed. No esquemas, No diagrams. no patrones, No patterns. no planes de Julano y No Sutano, plans of this one and that sino one. simplemente una relación. Simply con a el Espíritu relationship Santo. with the Holy Spirit. Y empezamos a alabarlo, Began to worship Him. Señor, Lord, Espíritu Santo. Holy Spirit. Y de un momento a otro, And from one moment to the other,
Él llegó. He arrived. El Espíritu The Santo Holy llegó. Spirit arrived. No por un esquema, Not for a diagram, sino por una relación. but a Y relationship. fue tanto la presencia de And the Dios, presence was so Yo no much sé si ellas of se God. acuerdan. I don't know if they remember. pero una de ellas, no recuerdo But cuál, one of them, I can't remember bajó which one, came desde el down segundo piso from the second floor. porque la presencia del Espíritu Santo Because las había The despertado. presence of the Holy Spirit had woken era them él. up. It was Y him. estábamos que no nos queríamos mover, And we didn't even want to move. porque pensábamos que si nos We movíamos, thought if we moved, el Espíritu Santo se iba. the Holy Spirit would Entonces no leave. nos queríamos So we mover, didn't want to move. pero Él estaba ahí. But he llegó. was there. Y desde ese día And ever since that day, nunca se ha apartado de he has nosotros, never ni separated from nosotros us, nos hemos apartado. nor have we separated from him. Nunca, Never. no por un esquema, Not because of a diagram, sino por una relación. but a relationship. Yo jamás les diría, I would never tell you, hagan A, B, C y D. do A, B, C, and D. Les daría el esquema, les estoy dando. I will give you the diagram I'm giving Buscar you. un lugar. Look for a place. Nosotros buscamos ese lugar. We seek that El place. basement, The este es el basement. lugar. That is the place. Alabanza, Worship. poníamos alabanza. We would put praises. Leer la palabra, To read the leíamos word, we la would read the palabra. word. Buscábamos su presencia, We would look for his buscábamos su presence. presencia. We would seek his presence. Y Él venía y estaba ahí. He would come and be there. Si Él lo hace con nosotros, If he does it with us, Él lo quiere hacer he contigo. wants to do it with you. Él anhela a alguien que lo busque. He longs somebody to seek No him. porque Él está pidiendo, Not because he's asking, sino porque ama estar con Él. but because he loves to be with them. Y Él va a estar allí, And he créemelo, will be there. Believe me. 100%. 100%. ¿Alguien le puede dar ese Can aplauso? somebody Señor? give that strong applause? Necesitamos We need nosotros darle lo mejor a Dios. to give the best to God. Ser persistentes. To be persistent. Estar allí To día be there tras día. day after day. ¿Hasta cuándo debo de orar? Until when should I pray? Entonces, hasta Then. que Dios diga que no Until God says no, o tú veas tu milagro. or you see your miracle. Sencillo. Simple as that. ¿Hasta cuándo debo de orar? Until when should I pray? Hasta que Dios diga no Until God says no, o tú tengas tu milagro. or you get your miracle. Hasta eso tú debes de orar. Until then, do you pray? Jacob Jacob. dice que oró toda la noche It says he prayed all night. y dice que estuvo en wrestling, estuvo He ahí was luchando luchando He was wrestling con el ángel de with Jehová the angel of God. y se aferró a And él he held on to y le him. dijo, no te soltaré hasta que no me He said, bendigas. I will not let go of you Eso until you es bless una me. oración. That is a prayer. Señor, no voy a Lord, parar. I will not stop. Señor, no voy a desistir Lord, I will not give up hasta que tú until you no me bendigas. bless me. Y el Señor lo bendijo. And the Lord blessed him. Y el Señor lo bendijo And de the tal Lord forma blessed him in such a que way todo lo que él tocaba, that everything he todo touched, lo que él hacía, everything he did, era bendecido, was blessed. era multiplicado, Was multiplied. era desarrollado. It was developed. Todo lo que él Everything. empezaba, Everything that he que began. hasta su suegro se dio cuenta. Even his father-in-law Dijo, todo noticed. lo que Jacob hace, Everything Jacob does, todo lo que él toca, everything he touches, Dios lo bendice God blesses porque Dios está con él. because God is with him. Así tú tienes que orar. That's how you have to pray. Tienes que tener pasión en You tu have to have oración. passion in your prayer. Hubo un profeta, There was a perdón, un prophet, rey, there was a king, tenía una situación had a situation. y fue donde el profeta. He went to the prophet. El profeta estaba en cama, The prophet was laying in bed. dice la Biblia, con la enfermedad de la cual murió. The Bible says the illness that he died of. Con la enfermedad The illness, del cual the one murió. he died of. Y en cama, And in bed, él todavía servía a Dios. he was still serving the Lord. Enfermo Sick y servía and served a Dios. God. A veces nos duele una uña. Sometimes a nail No hurts. puedo servir a Dios Oh, I can't serve God porque me duele una uña. because the nail hurts. No puedo servir a I can't serve Dios God porque es que estoy mal. because I'm not well. Hello. Hello. ¿Ustedes recuerdan a Pablo? Do you remember Paul? Fue a Listra He went to Lystra a predicar el to evangelio. preach the gospel. Lo apedrearon He was stoned tanto que lo dejaron por so muerto. much they Lo thought he was dead. lo cogieron de las They piernas grabbed him from the legs y lo sacaron and arrastrado dragged him out hasta fuera
de la ciudad. to outside of the city. A los 2 días 2 days volvió later, a predicar a Listra. he came back to preach at Lystra. Eso es amor y pasión That is por love Dios. and passion for God. Nosotros no. We don't. Ay, es que me duele. Oh, but Ay, it es que no hurts. puedo. Oh, I Ay, can't. es que me siento mal. Oh, I don't feel good. Ay, es que el día que yo esté mejor. Oh, when I get better. ¿Qué es eso? What's that? Dios está buscando God is seeking hombres, Men, mujeres, women, guerreros, warriors, guerreras de parte de Dios. from God. Que le digan, Señor, cuenta conmigo That en say, las buenas y en las Lord, you malas, can count on me in en the los good times, the bad altos times, y en los bajos, in the no cuando highs me and the vaya lows. bien, Not only when sino it's aun working cuando out, me vaya mal. even Señor, when it's not cuenta working out. conmigo, Lord, count on aquí me. estaré, I'll be here. aquí estaré. I'll be here. Los enemigos de The el enemies pueblo de Dios, of the people of God, los filisteos, the Philistines, le dijeron al rey, said to the king, la razón por la cual the reason why ellos nos ganan they're winning es porque el Dios de is ellos because their God es el Dios de los is montes. the God of the mountains. Entonces traigámoslos a los So valles let's bring them to the valleys, y ahí los and tenemos. there we get them. Y así fue. And that's how it went. Pelearon con los israelitas en el They valle fought with the Israelites in the y valley, Dios le dio a su pueblo una and gran God victoria. gave his people Volvieron, le great victory. dijeron, rey, no, no, They came back espérate, and said, no, nos king, equivocamos. we made a mistake. El Dios de ellos es el Dios de los Their valles. king is the king of the valleys. Llevémoslo a los Let's montes take them to the mountains, y allá and there los vamos a derrotar. we will Y defeat así them. fue, fueron a los And montes. that's what they did. Y Dios les Went dio to the una gran mountains, victoria al and pueblo de God Dios. gave great victory ¿Qué quiere to his decir eso? people. What does that mean? Que en los bajos That in the y en highs los altos and the lows, Dios sigue siendo God Dios continues to y be Él te God. va a dar una victoria And he will give cuando you estés victory bien when you're good y cuando estés mal. and when you're bad. Porque Dios no deja de Because ser God Dios porque does not tú stop estás being mal. God because you're Él bad. sigue siendo He continues Dios. to be God. ¿Alguien entiende eso? Does somebody understand that? Necesitamos servirle, We need to alabarlo, serve him, glorificarlo. Glorify him, worship him. Cuando nos va bien, When cuando it's nos va bad, mal, when it's good, en toda hora at all y en times, todo tiempo. at all hours. Ahora sí, dele ese fuerte Now aplauso. give him that strong applause. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. La próxima semana vamos a continuar Next week we will continue. y déjeme decirle, And let me tell you, voy a terminar con este versículo. I'll finish with this verse. Efesios 3:20. Ephesians 3:20. Dice, It says, y hay aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Mire lo que dice, Look at que what it es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Según el poder que actúa en nosotros. According to his power En that ti is hay at un work poder. within us. There is power in you. Y es el Espíritu Santo And de it is the Holy Dios Spirit of God que quiere ayudarte that wants para to que help tú you puedas hacer cosas mucho más grandes so you could do even greater de lo things que tú te imaginas o crees. of what you can imagine or think. Vamos a hacer la Santa Cena. We're going to have the Holy Supper. Así que por favor, aquellos que no tengan la Santa Cena, So please, whoever doesn't have the Holy si por Supper, favor puede levantar su mano please raise your hand. y uno de los sugieres se la hará llegar. One of Si the alguien ushers no will la give tiene, you. parece ser que todos la tienen. Los que nos están viendo a través de línea, Seems like everybody has it. Whoever's watching sería us un online, privilegio si usted nos pudiera acompañar. it would be a privilege if you could join us. Aquellos que todavía no han recibido a To Jesús, those who have not received Jesus, este sería el momento perfecto para hacerlo. this will be the perfect time to do it. Pastor, ¿y qué necesito Pastor, hacer what do I need to do para recibir a Jesús? to receive Jesus? Solamente orar. Simply pray. Eso es todo. That's it. Pero es que no estoy preparado. But I'm not ready. Precisamente Precisely. por eso lo estás haciendo, That is why you're doing para it. que puedas estar So preparado. you can be prepared. Pero es que no sé qué hacer. But I don't know what to do. Yo te voy a guiar en I cómo will hacerlo. guide you in doing it. Di solamente conmigo, Padre, Just repeat after me. yo te Father, doy gracias I thank you
porque hoy he entendido que soy un pecador. Because today I understood I am a sinner. Padre, perdóname todos mis pecados. Father, forgive all of my sins. Lávame con tu sangre preciosa. Cleanse me with your precious blood. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Envía tu Santo Espíritu sobre mí, Send your Holy Spirit upon me. que yo no me apartaré de I will él. not separate from it. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque hoy soy un hijo, una Because hija. today I am a son and En daughter el of nombre de yours. Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen. Ahora vamos a tomar la Santa Now Cena. we will have the Holy Supper. Dice la Biblia que la noche antes que Jesús fue The entregado, Bible says the night before God was given, tomó pan y lo partió. he took bread and broke Y it. dijo, este es mi cuerpo, He said, this is my body que por vosotros es partido. that is broken for you. Hace esto en memoria de Do mí. this in remembrance of me. Pueden comer, You hermanos. may eat, brothers. Luego, después de haber cenado, After having supper, dijo que alzó la copa he lifted the cup y dijo, este es el nuevo pacto. and says, this is the new Es covenant. mi sangre que por vosotros es derramada. It is my blood that will be shed Lo for que you. Jesús estaba diciendo What Jesus was saying, ya no es por la ley, it's no longer by law, sino por la gracia, but by grace. por lo que Jesús hizo en la cruz By del what Calvario. God, Jesus did on the cross of Pueden Calvary. tomar, hermanos. You may drink, En nombre brothers de and Jesús. sisters. Amén. Amen.